Gracias, señor presidente. Quisiera hacer algunos comentarios a propósito de esta reglamentación, porque yo creo que es importante para el país y para este Congreso entender de qué es de lo que se trata. El argumento que está expresando el Centro Democrático es el siguiente: una ley estatutaria, como todos lo saben en este recinto, es una ley superior a las leyes ordinarias. Hace parte del desarrollo de la espina dorsal de la Constitución. Entonces, la ley estatutaria ejerce una especie de supervisión de la ley ordinaria. Cuando alguien haya estudiado Derecho, lo primero que conoce es la pirámide de Kelsen, donde se muestra cuál es la jerarquía de las normas y por lo tanto su necesaria concordancia con las normas que le son jerárquicamente superiores. En el caso de una ley estatutaria, le es jerárquicamente superior a la ordinaria y exige, como bien lo sabe este Congreso, unas mayorías calificadas, senador Zerpa, porque trata de temas que son de la esencia misma de las funciones del Estado y por lo tanto exige unas mayorías calificadas. Esa ley estatutaria, que es el marco regulador, que es la orientación, que da los principios sobre la reglamentación de la JEP, queridos congresistas, hoy no existe. No existe por una razón muy clara. No ha sido sancionada por el presidente, senador Juan Carlos, por una razón lógica, porque las leyes estatutarias son un procedimiento complejo que necesita la aprobación del Congreso de la República, la revisión por parte de la Corte Constitucional por la delicadeza de los asuntos de que trata y posteriormente a eso, cuando la Corte le dé su beneplácito, puede el presidente de la República sancionarla. Hoy la ley estatutaria no existe. No le pueden pedir al Congreso que regule un tema basado en unos principios que hoy no existen, honorables senadores. Es que no existe la ley estatutaria. La ley estatutaria fue aprobada por el Congreso, pero sigue pendiente de su revisión en la Corte. Hoy no está sancionada. La ley no existe como ley en el escenario político ni jurídico de la nación. ¿Qué es lo que ha pedido el Centro Democrático? Esperemos la decisión de la Corte Constitucional para poder tener una normatividad acoplada a la ley estatutaria, que puede salir con muchas modificaciones, como han salido modificaciones en todos los actos del proceso de paz que ha revisado la Corte Constitucional, tanto que le han generado todo tipo de oprobios a los magistrados que se han atrevido a votar en contra. Ese es el primer asunto. El llamado a este Congreso es al revés: prevaricar, señor ministro Rivera. Prevaricar es empezar a sacar unas leyes que no están amparadas por la estatutaria, que debería ampararlas, porque la ley no existe. Entonces, que no nos llamen aquí a, como decían de mi coterráneo los lugartenientes del general Mosquera, que decían: vayan fusilando mientras llega la orden. Entonces, mientras va saliendo la ley, vayan haciendo los desarrollos. No, señor, el derecho exige disciplina y coherencia. Primer comentario. Segundo comentario al señor ministro de Defensa. Yo le quería preguntar al señor ministro de Defensa, cuando habla en nombre de las Fuerzas Armadas, si habla en nombre de la cúpula que acompañó al presidente Juan Manuel Santos o habla en nombre de las Fuerzas Armadas de Colombia. Porque nosotros desde el Centro Democrático hablamos a favor de las Fuerzas Armadas de Colombia y seguimos insistiendo en que es inadmisible someter a los jueces del terrorismo a los soldados y policías de la patria, en un procedimiento francamente vergonzoso, donde les dicen: confiesa el delito y queda libre. No lo quiere confesar porque cree que es inocente, porque quiere defender su buen nombre, pague un abogado, venga y defiéndase contra toda la fuerza de esta JEP, y si pierde lo meto 20 años a la cárcel. Ese es un procedimiento diseñado para delincuentes, es un procedimiento diseñado para favorecer a las FARC, para obligarlas.
Un minuto más, senadora Paloma Valencia. En honor a la solicitud del senador Carlos Felipe Mejía. Estamos dando le damos los 2 minutos. Senador Carlos Felipe Mejía, le damos a la senadora. Son temas centrales, presidente, que quiero que queden claros para el país. Entonces le dicen a los soldados, confiese y queda libre o sométase al juicio. Por supuesto, un soldado y un policía que tiene que salir a empeñar, hipotecar su casa para poder pagar el abogado, que tiene todas esas organizaciones de izquierda que hoy tienen facilidades de ser casi fiscalía dentro de la jurisdicción, siente pánico. Y va a terminar, senador Ángel Custodio, confesando para obtener la libertad. Y yo pregunto, ¿qué va a pasar con el buen nombre de las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a pasar con la honra de las Fuerzas Armadas de Colombia, que han sido los ejércitos de la democracia, que han dado una batalla que les ha costado su vida, su libertad, su honra, su destino, para terminar todos confesando que son delincuentes igualitos a las FARC? Porque aquí lo que está en juego, senador Baena, es quien escribe la historia de lo que han llamado el conflicto. Ellos necesitan las confesiones del Estado, de las Fuerzas Armadas, de los policías y los soldados, para poder decir que en Colombia todos éramos delincuentes y que las FARC eran víctimas del Estado colombiano. No lo podemos aceptar. No lo podemos aceptar, porque es que Colombia sigue necesitando a sus Fuerzas Armadas. Y no solo las necesita, sino que necesita reivindicar la tarea democrática que han tenido los... Sonido, senadora, 1 minuto, con mucho gusto. Entonces, yo por eso quiero repetir, senador Velasco, ponernos de acuerdo sobre qué queremos es justicia penal militar para las Fuerzas Armadas, mantener todas las garantías y beneficios que están en la JEP para las Fuerzas Armadas, revisión de las sentencias cuando quienes han sido condenados insisten en que son inocentes, pero lo que es más importante, posibilidades de reivindicar el buen nombre y de defender la honra de las Fuerzas Armadas de Colombia, porque nosotros no podemos permitir que caigan en una jurisdicción que les va a hacer daño y que le va a hacer daño al país, a la democracia y al futuro de Colombia. No me parece argumento, señor presidente y honorables congresistas, que nos digan, corran con esta reglamentación, así sea superficial y ligera, porque es que... Ya termina, 30 segundos, honorable senadora. Que no nos digan que es que la razón para aprobar esto es que la JEP, si no aprobamos, va a seguir prácticamente brincándose el Estado de Derecho. No es argumento, señores congresistas, que una jurisdicción a la que pretenden someter a las Fuerzas Armadas de Colombia haya que ponerle rápido una ley, porque si no se va a brincar los principios. No, señor presidente, hay instituciones que hay que defender, como las Fuerzas Armadas de Colombia, y yo le pido a este Congreso que no solamente acompañen al nuevo presidente Iván Duque en su decisión de esperar la decisión de la Corte Constitucional, ya que haya leyes